Bueno, ahora hablaré sobre la cinemática inversa del manipulador que vimos antes en cinemática directa. Primero hay que saber qué es la cinemática inversa. Esta, a diferencia de la cinemática directa, lo que hace es, dado un punto en el espacio, un punto en el que yo quiero acomodar o poner el actuador final, yo puedo hallar qué valor deben tomar las juntas, qué valor en grados debe adoptar cada uno de los motores, cada una de las articulaciones, en otras palabras, para que ese manipulador alcance ese punto. Aquí vemos un gráfico, yo quiero que mi actuador final, esa pinza, llegue al punto P con sus componentes PX, PY y PZ, que utilizando la cinemática directa vimos que se puede expresar este punto en función o sobre el eje cero, que es la base del robot, que igual está graficado ahí. Entonces yo quiero saber cuánto debe moverse cada uno de esas articulaciones, estas tres de aquí, para que la pinza llegue a esa posición. Aquí hay una imagen del manipulador que estoy utilizando y en el que vamos a aplicar la cinemática inversa. Ahora, para la cinemática inversa hay dos formas de afrontarla, o dos formas de resolverla. La primera es el método algebraico geométrico, que es utilizando trigonometría y resolviendo triángulos y utilizando funciones trigonométricas. Y el segundo es el método matricial. En el método matricial partimos de la cinemática directa y haciendo algunas consideraciones creamos un sistema de ecuaciones el cual debemos resolver y así hallamos estas incógnitas. En este caso, al ser un brazo de simplemente 3 grados de libertad, estoy utilizando el método geométrico porque es más simple en este caso. Para poder aplicarlo, lo primero que hay que hacer es poner el robot en su posición home o en la posición de inicio. En este caso, si vemos esta imagen de aquí, la posición de inicio que yo escogí para el análisis es extender el brazo de forma vertical por completo. Entonces se llega a esta gráfica que pongo aquí y grafico los pequeños giros y los ángulos que me interesa analizar, teta 2, teta 3 y teta 1 que lo voy a mostrar enseguida. El primero que voy a analizar es teta 1. Para este, supongo que esta línea de aquí es el eje Z0, que es la misma línea vertical que está atravesando el manipulador, y las otras son X y Y respectivamente. Ahora, para teta 1, si proyecto un punto desde el final del manipulador o el TCP y descompongo este punto, puedo hallar que teta 1 no es otra cosa que el arco tangente de PY sobre PX, siendo PY y PX el punto al que yo quiero que llegue el manipulador. En este caso, para manipuladores se suele utilizar el arco tangente 2 en vez del arco tangente, ya que el arco tangente 2 considera los signos de los argumentos, tanto del numerador como del denominador, y es una forma más precisa o la forma correcta de hallar los ángulos. Luego, para poder hallar teta 2, debo formar triángulos. El primer triángulo que formo es el triángulo de gamma, aquí está gamma, y puedo decir que gamma es el seno de gamma sobre el coseno de gamma. Pero para poder hallar estos en parámetros conocidos, me ayudo con un triángulo auxiliar. La hipotenusa del triángulo sería esta línea verde más delgada, que coincide con la longitud de LC, y los otros dos segmentos superiores. Entonces, puedo decir que el seno de gamma lo puedo escribir como LC, la hipotenusa, por el seno de teta 3. Y para el coseno de gamma, puedo decir por un lado el coseno de gamma vale LB, que es toda esta longitud de aquí, y a esta longitud debo sumarle este segmento. Y este segmento lo puedo escribir como LC por el coseno de teta 3. Ahora, voy a hallar otro triángulo. Esta vez es un triángulo en función de phi. Es todo este ángulo de aquí. Y puedo decir que la tangente de phi es el seno de phi sobre el coseno de phi.
y puedo escribir este ya en parámetros conocidos. Por un lado, puedo escribir el coseno de phi como pz, que es toda esta altura de aquí, está referida al eje z0, obviamente es el punto en el que quiero acomodar el manipulador, el TCP, y puedo decir que es pz menos LA, que es la longitud del primer eslabón. Y entonces esta componente de aquí, pz menos LA, concuerda con el coseno de phi. Y lo escribo aquí. Para el seno de phi. A simple vista aquí parecería que el seno de phi puede ser simplemente px, siguiendo la dirección, bueno, menos px ya que siguiendo la dirección negativa de x0. Pero si recordamos que este manipulador también gira alrededor de θ1 y vemos esta gráfica de aquí, en realidad esa longitud no es px, sino es una longitud que le estoy llamando r, aquí está r, le estoy llamando r, y r, como ya hablé para θ1, tiene componentes tanto en x y en y. Así que si tomo esta r como la hipotenusa y la puedo escribir como la raíz de px al cuadrado más py al cuadrado. Es un triángulo rectángulo, así que no hay ningún problema. Ahora voy a despejar ambos ángulos. En este caso voy a utilizar la misma función de arcotangente 2 en vez de arcotangente normal y con sus respectivos argumentos. Como luego voy a ingresar estos parámetros en un programa, hay que tener en cuenta el orden en el que se ponen esos argumentos. Primero siempre viene el numerador y después el denominador. Y es importante los signos que estos tomen. Y si vemos ese triángulo de aquí, podemos decir que θ2 es phi menos gamma. Y de aquí puedo despejar θ2. Y lo dejo en función de phi y gamma. Ahora aquí casi todos estos parámetros son conocidos, excepto obviamente θ3. Así que hay que hallar una expresión para θ3 que no dependa de ninguna otra variable, solo de constantes. Entonces, para esto, vuelvo a dibujar los dos triángulos que analizamos antes. Y vemos que ambos comparten la misma hipotenusa. Esa hipotenusa yo le estoy llamando A. Y puedo escribir una ecuación para cada uno de ellos. Ahora, para poder resolver esto, antes de igualar estas dos ecuaciones, voy a expandir la segunda. Para eso aquí hay un binomio cuadrado, hay que expandirlo. Y vemos que nos queda ls cuadrado seno de θ3 cuadrado. Y al final ls cuadrado coseno de θ3 al cuadrado. Aquí se puede factorizar LC al cuadrado y por la identidad trigonométrica de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 nos queda la expresión de aquí abajo. Ahora sí, igualando ambas ecuaciones, se llega a esto. Y si vemos aquí, el único valor no conocido, la única variable es el coseno de θ3, así que puedo despejarla y mandar todo lo demás al miembro izquierdo de la ecuación. Todos estos parámetros son conocidos. Por un lado tenemos las longitudes de los eslabones, que son los parámetros físicos del manipulador, LA, LB y LC. Y por otro lado tenemos el punto al que queremos llevar el TCP o el efector final del manipulador, que es dado por Px, Py y Pz. Voy a expresar de nuevo la identidad trigonométrica de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, y de aquí puedo despejar el seno. Aquí vemos que nos da dos signos, más y menos. Esto es importante ya que según el signo tomado, el codo del manipulador va a quedar de forma superior o inferior. Y entonces puedo escribir una expresión para la tangente de θ3, que sería el seno de θ3, que ya está aquí, despejado, está en función de coseno de θ3, y obviamente en el denominador el coseno de θ3. Entonces puedo escribir las ecuaciones a las que llegué. Por un lado tengo θ3, que es el arco tangente 2, con sus respectivos argumentos, pero aquí coseno de θ3 no es ninguna variable, todo está en función de parámetros conocidos. Del mismo modo teníamos una expresión para θ2 y este estaba en función de seno de θ3 y coseno de θ3. Reemplazo los nuevos valores que hallé y la de θ1 que ya la teníamos. Entonces se llega a la solución de la cinemática inversa con las tres ecuaciones que, si yo ingreso valores para px, py y pz, que es el punto al que yo quiero que llegue el TCP,
voy a saber cuánto debe girar cada uno de los motores, cuál es el ángulo que tiene que adaptar cada una de las juntas. Entonces, según el punto al que yo quiero que llegue Px, Py y Pz, puedo hallar los ángulos que debe girar cada uno de los motores. Para poder explicar esto mejor y poder simularlo y también mostrarlo de forma física con un modelo que tengo, voy a utilizar MATLAB. Primero pongo los parámetros físicos del manipulador, la longitud de cada uno de los eslabones en milímetros. Luego se debe ingresar el valor de x, y, z, el que queremos que llegue al actuador final. Estas aquí son las ecuaciones que hallé de forma analítica para la cinemática inversa. Este código de aquí convierte los valores radianes que nos entregan estas funciones en un intervalo entre -pi y pi. Luego se crea la cinemática directa con todas las matrices de transformación. Y al final, creando tres vectores para la posición de cada uno de los eslabones, se puede simular el manipulador. Para esto voy a correr el programa y como prueba voy a pedirle que esté en la posición 80, 0 y 144, que es una posición por defecto que ya escogí. Entonces aquí podemos ver la rotación de los ángulos en radianes y la rotación en grados, que esto en realidad es lo que nos importa porque es la información que le vamos a mandar al manipulador. Y al final el vector de posición Px, Py y Pz. Abriendo la ventana de simulación podemos ver los tres eslabones, el de la base, el hombro y el codo. Por las coordenadas que puse de 80, 0 y 144, esta es la posición del manipulador. Para el código que voy a enviar al manipulador, escogí las coordenadas 70, -60 y 120, estas en milímetros obviamente. Y aquí vemos el ángulo de rotación en radianes y en grados. Volviendo a abrir la ventana de simulación, podemos ver la nueva posición del manipulador con las coordenadas 70, -60 y 120, que son las coordenadas que le daré al manipulador de forma física para que adopte esta posición. Eso lo voy a mostrar ahora. Este es el código que conecta MATLAB con Arduino. Es bastante parecido al anterior. De nuevo están aquí las ecuaciones de la cinemática inversa y la conversión al intervalo -pi, pi. Ahora aquí estoy abriendo el puerto serial y declarando la velocidad de comunicación, así como el puerto COM3 al cual está conectado Arduino. Y de forma serial estoy enviando en esta línea los valores de θ1, θ2 y θ3. Entonces, si pongo los valores que dije antes, 70, -60 y 120, que es la simulación que acabamos de ver, entonces vemos los valores que le estamos mandando a Arduino en grados, que es esta última línea de aquí. Y el programa de Arduino lo único que hace es leer estos datos, convertirlos a una variable entera y mandar cada uno de estos a los motores para que asuman esas posiciones. Y ahora se ve la simulación y el manipulador lado a lado para ver que ambos asumen la misma posición.